expliqué ahí en Team, en la carpeta de Team, lo encuentran. Bueno, encontrarán cómo se pueden realizar operaciones con números complejos. O sea, hoy en día pues tenemos a las manos computadoras muy potentes que nos facilitan muchas veces estos cálculos que a veces son tediosos. El objetivo del quiz era realmente saber mirar si dominaban la metodología para poder operar números complejos. Pero, por ejemplo, las operaciones las podemos hacer en la calculadora y acá les voy a explicar, o en este tutorial les explica cómo hacerlos. En ese quiz les decía eh, que lo que les valía era el procedimiento, era o voy a ser muy quisquilloso con el procedimiento, parte porque ya algunos han visto este curso o ya lo han tomado y ya, bueno, conocen ya conocían cómo operar con números complejos con la calculadora. Entonces, no tendría sentido que simplemente fueran metidos los datos a la calculadora y ya ahí anotarme el resultado. O sea, es ilógico que, por ejemplo, aparezca en el resultado, o sea, así algo mágico que llegue ahí, mire por ejemplo, un número en rectangulares y un número en polares y aparezca un resultado. Realmente son muchas operaciones las que hay que hacer, o son varias operaciones las que hay que hacer para llegar a un resultado de esos, para que usted diga, no, es que yo lo hice en la mente yo metí todo en la calculadora. Si usted lo metió todo en la calculadora fue porque estaba trabajando de esta manera. Entonces vamos a seguir estos pasos para hacerlo. Entonces todos van a la calculadora y le van a dar modo y la opción 2. Si lo hacen correctamente, acá en la pantalla superior va a aparecer las letras C, M, P, L, X, que significa modo complejo. ¿Ya todo lo hicieron? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Bueno, listo, sí. En este modo de la calculadora van a poder escribir lo que son números tanto en coordenadas polares como en coordenadas rectangulares. Entonces, lo primero que van a hacer es escribir un número en coordenadas rectangulares. Van a escribir este número, -2 menos J3. Para ello, tengan en cuenta que la letra J aparece acá donde está la letra NG, que está más arribita del 8. Entonces, escriben -2 menos 3i y le dan igual. Y debe aparecer esto en la calculadora. ¿Hasta ahí todos van bien o hay alguno que no ha podido hacer eso? Profe, ¿cómo fue que puso el i? En la letra NG, ahí donde está la letra NG, presionan el... Ah, ya, ya, Eso. ya. Profe, ahí el imaginario va de último siempre, o cómo es. El imaginario sí va de último, no lo coloquen de primero, lo colocan después del número. Ah, sí, porque yo lo escribí primero y salió error. Listo. ¿Ya todos hicieron eso? Bueno, si lo hicieron correctamente, vamos a seguir vamos a pasar ese número a coordenadas polares. Si se fijan, ese es un número que está en el tercer cuadrante, por lo tanto, si hiciéramos las operaciones, tendríamos que hacer una corrección de ángulo, ¿cierto? O sea, si la hacemos la tangente acá de 3 medios, ¿sí? La tangente de 3 medios, tendríamos que restar 180 grados para obtener realmente el ángulo que es. Sin embargo, las calculadoras hacen eso automáticamente. Y para ello, lo que vamos a hacer es presionar la tecla Shift y luego la tecla 2. Si lo hacemos correctamente, nos aparece este menú. ¿Listo? ¿Sí lo pudieron hacer? Sí, profe. Listo. Entonces, en ese menú, si eligen la opción 3 es para pasar de rectangulares a polares. Entonces van a presionar la tecla 3 y luego le dan igual. Si lo hacen correctamente, debe aparecer esto.
Sí, profe. Listo. Entonces, si ya hicieron eso, fíjense que muchas veces nosotros como ingenieros nos interesa el rango, o sea, por ejemplo, los números en radicales o los números, por ejemplo, en fraccionarios, bueno, esas expresiones son preferidas, por ejemplo, por los matemáticos que la matemática es exacta, pero en la ingeniería lo que uno predice es un rango, o sea, lo que estamos aprendiendo es a predecir, por ejemplo, un rango donde más o menos va a estar un voltaje, o más o menos donde va a estar la corriente o determinado valor, ¿no? Eso es lo que nosotros determinamos. ¿Por qué determinamos un rango? Porque es que realmente, por ejemplo, si ustedes miran los elementos, por ejemplo, las resistencias, condensadores, inductores, pues no tienen los valores exactos, sino que, por ejemplo, una resistencia tiene una tolerancia por ejemplo, le dicen esta resistencia es de 1 kilo ohmio, pero tiene una tolerancia de 5%, o sea que si usted la mide, puede estar variando entre un 5%, o sea, 950 o 1050 ohmios. O sea, es que si usted llega y mide 980 ohmios, esa resistencia está bien. Entonces, generalmente nosotros predecimos un rango. Entonces, vamos a tener que aproximar las cifras. Entonces, miren acá que si lo pasan de acá, estaríamos pasando a decimal con la tecla SD. Entonces, si lo hacen así, te aparece 3.6, ángulo de 123. Entonces, este realmente es el número que nos interesa en coordenadas polares. Ese sería 3.6 con ángulo de menos 123. Profe, qué pena, es que no, explicar, es que no pude ¿No hacerlo. qué? O sea, Que no puedo. no me salió error. Entonces, no ¿En entiendo. qué parte le salió error? Desde el principio. ¿Por qué no me dijo desde el principio? Es que intenté. Envíeme si están complex, envíeme lo que ha hecho al WhatsApp. Generalmente, bueno, acá tenía que darle complex y acá logro escribir este número. Lo tengo en complex, pero no puedo hacerlo el numerito. O sea, no puedo escribir el número. Ya le envío la foto. Una pregunta, Sí, el número puede representar una cantidad de voltaje. sí, ¿qué pasa? Entonces, qué me representaría el voltaje en un punto? ¿Sería la magnitud del vector o una Pues cantidad si usted tiene el tiempo, pues evalúa. Por ejemplo, fíjense el concepto senoide. El concepto senoide es una señal, el concepto de factor, perdón. El concepto de factor es un número complejo que representa la norma y la fase de una senoide. Entonces, si usted tiene este número significa que tiene 3.6, por ejemplo, por un coseno de WT menos 123.69 grados. Entonces, si a usted le interesa conocer el voltaje instantáneo, pues le daría valores al tiempo y conocería el voltaje instantáneo. Sin embargo, en ingeniería le interesa más la forma de onda que realmente el voltaje instantáneo, porque es que la forma de onda le transmite bastante información. El voltaje instantáneo, pues es un voltaje que va a estar cambiando. O sea, bueno, ahorita esto lo miramos ahorita cuando miremos esto con circuitos. Eh, ya reviso qué es lo que están haciendo ustedes. Profe, o Ah, sea, pues, pero es que usted no escribió el número porque usted le dio, está convirtiendo nada, el que Duan Mora. Usted tiene que escribir el número, -2, -3, sí, le da igual. Si le da igual, ya debe aparecer acá un número en la calculadora. Cuando usted haga eso, ahí sí le da Shift 2 y la opción 3. No iba escrito ningún número, entonces no se lo va a convertir en nada. O sea, ni si no tiene nada acá, no se lo convierte. ¿Listo? Sí, profe, ya pude, gracias. Qué pena. Bueno, entonces Profe, ya, ya saben cómo convertir de rectangulares a polares. Ahora vamos a seguir el tutorial acá y vamos a mirar cómo escribimos un número en coordenadas polares
y lo convertimos a rectangulares. Entonces, Disculpe, profe. sí, Al presionarle mode solo me salen 3 opciones, no puedo poner complejos. Solo me sale eso, en el WhatsApp le envié. ¿Será la ya, calculadora o...? ya miro a ver, ya miro la versión de la calculadora, ya miro. Sí, no, esta calculadora no. No tiene, ¿cierto? No, esta calculadora es de las antiguitas. Listo. Sí, no, en ese tipo de calculadora no se puede hacer estos datos. Em, sí, tiene que conseguir, pues, si quieren consiga una calculadora un poquito más actualizada para esto, ¿no? Sí, listo, profe. Bueno, de todas maneras el tutorial ya lo tienen ahí. Simplemente acá estoy aclarando por si surge alguna duda. Em, Van a presionar, por ejemplo, chi y acá donde está la letra menos. Si hacen eso, pues, le aparecerá la opción de ángulo. Entonces, de esa forma pueden escribir, por ejemplo, 5 ángulo de 30. Entonces, por ejemplo, tengan en cuenta que escribirían 5 después ángulo que se presiona de esta manera, shift, y buscan acá donde está el menos y le aparecería el ángulo y escriben 30. Fíjense que la calculadora debe estar en grados, ¿no? En degree. ¿Ya todo lo hicieron? Sí, profe, ya. Sí, profe. Sí, profe. Listo, entonces Sí, profe. presionan SD para mirar el número, realmente lo que nos interesa, 4.33 más J2,5. Bueno, y de esa manera pues escribimos rectangulares y pues escribimos en coordenadas rectangulares y escribimos en coordenadas polares. En la calculadora se pueden hacer operaciones mixtas, cosa que no se puede hacer manualmente. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen una operación así tipo la del quiz, sería una operación de este tipo. Por ejemplo, menos 2 más J3 sobre 10 ángulo 45 más este número por este otro número. Que este era el quiz que les coloqué. O sea, si ustedes miran, esta era la operación. Simplemente que todos variaban un poquito los ángulos para evitar los niveles de fraude que se están cometiendo para frenar un poquito los niveles de fraude que se cometen en esta metodología de cursos. Entonces, si ustedes lo van a hacer, si ustedes lo hacen bien, deben escribirlo de esta manera. Por ejemplo, menos 2 más 3J sobre 10 ángulo 45 más el otro número por el otro número. Y si presionan igual, debe aparecer este número. Esto háganlo y me comentan si lo pudieron hacer o no. Si Sí, tienen profe. algo. Me da de esa manera. Y Listo. luego le doy Shift y 2 y lo paso a polares y sí me da también lo mismo. Listo, entonces de esta manera pueden mirar, ya por ejemplo, como todos los datos del quiz son diferentes, eh, esto pueden comprobar si realmente lo que me enviaron les dio el resultado o no. Y ustedes mismos se autoevalúan, dicen, bueno, me fue bien, me fue mal. ¿Alguna pregunta de esto? No, profe. Bueno, listo. Entonces vamos a continuar con lo que estábamos trabajando la clase anterior. Voy a Vamos a... Bueno, en la clase anterior estábamos viendo que impedancia, ¿cierto? Entonces, veíamos que la impedancia era la relación del voltaje fasorial sobre la corriente fasorial. Por ejemplo, íbamos deducido que la impedancia de la resistencia, ¿qué era la impedancia de la resistencia? La misma resistencia, ¿cierto? La impedancia del capacitor era menos J sobre WC y la impedancia del inductor creo que no la íbamos allá, ¿o sí?
creo que en este curso no alcanzamos, lo voy a hacer acá rápidamente. Vamos a decir de que tenemos acá una corriente por un coseno de un WT más un ángulo teta. Esto medido en amperios y vamos a calcular esto, el voltaje fasorial y la corriente fasorial. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, un valor de inductancia y entonces acá se sabe la corriente, pero no se sabe el voltaje. Entonces, vamos a averiguar el voltaje. Entonces, el voltaje en un inductor es la inductancia por la derivada de la corriente. Entonces, este voltaje T termina siendo, tenemos la corriente, entonces sacamos ahí la L por la corriente máxima por la derivada del coseno de WT más teta. Todo esto de T. Bueno, lo pongo acá, paréntesis. Bueno, entonces derivamos eso, la derivada del coseno es un menos seno y acá por la derivada interna, creo que esa derivada ya la habíamos hecho. Entonces L por IM por W acá por el menos seno de WT más teta. Listo, entonces pasamos ese menos seno a coseno y veamos que eso, bueno, en el diagrama fasorial, si lo miramos en el diagrama fasorial, eso termina siendo un coseno de 90, coseno más 90 grados. Entonces esto lo podemos escribir, bueno, voy a pasar este W acá, WL por la corriente máxima por el coseno de WT más teta más 90 grados. Y listo, entonces con esto podemos calcular la corriente fasorial. La corriente fasorial sería IM ángulo de teta y el voltaje fasorial sería W por L por la corriente máxima sobre pues ángulo teta más 90 grados. Y dado que la impedancia es voltaje fasorial sobre corriente fasorial, entonces esto me queda WL por la corriente máxima teta más 90 sobre I M ángulo de teta. Si nosotros operamos acá, pues dividimos normas WL por IM. Todo esto dividido entre IM. Esto, notamos de que las corrientes se me cancelan. Y esto acá me queda teta más 90 grados menos teta. Entonces el teta se me está cancelando. Entonces al final de cuentas la impedancia del inductor sería WL ángulo de 90 grados. Bueno, que si esto lo pasamos a coordenadas rectangulares, esto terminaría siendo JWL. Y esta es la respuesta que realmente nos interesa como tal. Entonces, si nosotros miramos las impedancias de un circuito, las impedancias de los elementos con los que vamos a trabajar, las impedancias de la resistencia, pues en la misma resistencia. La impedancia del capacitor se puede expresar de esta manera, menos J por W por C o 1 sobre JWC. Y la del inductor simplemente sería JWL. Entonces estas son las impedancias, tengan en cuenta estas ecuaciones, porque estas ecuaciones son las que utilizamos o vamos a utilizar de aquí en adelante. Bueno, entonces, dado esto, pues vamos a mirar cómo se resuelve un circuito
de corriente alterna. Entonces, si nosotros tenemos un circuito que está conectado a una señal senoidal, lo que vamos a hacer es esto, convertir el circuito al dominio de la frecuencia. Vamos a resolver el circuito en el dominio de la frecuencia, que es el mismo dominio fasorial. Cuando resolvamos el circuito en el dominio fasorial, lo volvemos al dominio del tiempo. Entonces, para ilustrar esto, voy a hacer un ejemplo de la metodología que utilizamos para resolver un circuito en corriente alterna. Digamos que tenemos un circuito de este tipo, un circuito que tenemos una fuente senoidal. Tenemos acá una resistencia. Y acá un condensador. Entonces, bueno, le voy a dar esto un valor de 2 kiloohmios y esto de 100 nanofaradios. Y acá voy a conectar una señal, digamos, 12. No, dejémoslo así sin ángulo. 220 voltios. Le conectamos esta señal y nos interesa conocer cuánto voltaje o cómo darle la forma de onda que hay acá en el capacitor. Fíjense una cosa, ustedes en circuitos 1 trabajaron con fuentes DC, ¿cierto? Entonces, ustedes, por ejemplo, armaban un circuito con una fuente, con una fuente de poder y hacían las mediciones con un multímetro. Yo creo que ya todos han hecho eso. Ahora, fíjense que acá esto es una señal senoidal, entonces si nosotros fuéramos a un laboratorio, esto se configura con un generador de señales. Entonces, generador de señales, es que es algo diferente a las fuentes de DC, ¿no? Entonces, esto lo configurarían con un generador de señales y la medición se hace con un osciloscopio. Con un osciloscopio se mira la forma de onda. Entonces, acá serían instrumentos diferentes los que utilizamos para hacer las mediciones del circuito. Ahora, fíjense una cosa, hemos alimentado el circuito acá con una señal de 12 coseno de 200 pi-t. Generalmente el generador de señales lo que les indica es, por ejemplo, lo que trae para configurar es el voltaje pico. Entonces, generalmente ahí configurarían el voltaje pico a 12 voltios. Y los generadores de señales traen una perilla para sintonizar frecuencia. Fíjense una cosa, por ejemplo, acá teóricamente yo no le estoy dando la frecuencia, yo le estoy dando ¿qué? La velocidad angular, ¿cierto? Esa es la velocidad angular. O sea que acá sabemos que W es igual a 200 pi. Bueno, las unidades de eso es radianes sobre segundo. Si la velocidad angular es de 200 pi radianes sobre segundos, ¿de cuál sería la frecuencia que tendrían que sintonizar en el generador de señales? Disculpe, profe, ¿cómo es la pregunta? ¿Cuál sería la frecuencia? O sea, por ejemplo, sabemos de que acá tenemos la velocidad angular, 200 pi. Pero yo necesito, por ejemplo, los generadores de señales no vienen con velocidad angular. Todavía no lo he visto el primero. No sé si ahí saquen alguna marca o algo. Pero ahí lo que traen es para sintonizar frecuencia. Entonces, ¿cuál sería la frecuencia que tienen que sintonizar ahí para armar este circuito? No me acuerdo si es el 2 veces o es la mitad. Bueno, Profe, bueno, eso lo... de omega 2 pi f, ¿se puede despejar de ahí, no?
Claro, mira, W es igual a 2pi por la frecuencia, o sea que la frecuencia es igual a W Sería sobre 100. 2pi. 100. Sería 100. Exactamente. 200pi sobre 2pi. O sea que la frecuencia es de 100 Hz. Entonces, si nosotros vamos acá a un circuito de este tipo, pues generalmente, si yo les digo ármenme este circuito, ustedes compran una resistencia de 2 kilo ohmios, un condensador de 100 nanofaradios, y acá sintonizan el generador de señales con estas dos variables, 12 voltios a 100 Hz, y las mediciones se hacen con un osciloscopio. De esa manera, por ejemplo, ustedes lo harían. Este es el circuito que tienen en dominio del tiempo. Este circuito no se resuelve en el dominio del tiempo, se resuelve en el dominio de la frecuencia. Si lo resolvieron en el dominio del tiempo, es algo un poquito más complejo porque realmente esto sale, pues esto sería una ecuación diferencial de primer orden que es igual a acá un coseno. Pues no es, por ejemplo, este circuito, pues si ustedes saben, han tomado un curso de ecuaciones diferenciales, pues no es tan difícil, ¿no? Pero resulta que este circuito, pues es sencillo, pero ya si nos vamos a un circuito con muchas más cosas, pues ya plantear ecuaciones diferenciales de tercer, cuarto orden o por ejemplo así, y resolver un sistema de ecuaciones se torna extremadamente tedioso, complejo, o sea, no es algo así tan trivial. Entonces, en ingeniería siempre se ha buscado llegar a la solución por métodos que sean óptimos, por caminos cortos, ¿no? Entonces, en ingeniería se aborda este problema haciendo eso, cambiando el dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Entonces, si nosotros cambiamos este circuito al dominio de la frecuencia, ese voltaje sinusoidal ya acá me quedaría como un fasor y acá esa resistencia como una impedancia y acá este capacitor como una impedancia. O sea, nosotros transformamos esto a una impedancia, a una resistencia y acá esto una impedancia al capacitor. Y transformamos esta señal senoidal a un fasor. Fíjense una cosa, nosotros para transformar a un fasor, pues tomamos la amplitud, que sería 12, y acá el ángulo de desfase. Acá como no les anoté el ángulo de desfase, se supone que el ángulo de desfase ¿de cuánto es? 0. 0 grados. Entonces esto es 12 ángulo de 0 grados. Esto medido en voltios. Y tenemos que calcular la impedancia de la resistencia y la impedancia del capacitor. Entonces la impedancia de la resistencia es la misma resistencia, o sea que sería igual a 2 kilo ohmios. Ahora, para la impedancia del capacitor, sabemos que la ecuación que tenemos que utilizar es menos J W por C. Entonces, esto me queda menos J. La W la tenemos acá, mira, 200pi, que es propia de cada circuito. Y esto, acá multiplicamos por el valor del capacitor. El capacitor vale 100 nanofaradios, o sea que esto sería multiplicado por 100 por 10 a la menos 9. Listo, entonces se hace esa operación, ¿no? O sea, 1 sobre 200 pi por 100 por 10 a la menos 9. Y eso me da que esa resistencia sería de menos J 15.915,5 ohmios. Ya como tal, ya tenemos esto, la impedancia, la resistencia, la impedancia del capacitor, entonces podemos resolver ese circuito si nos fijamos acá una sola mallita. Y bueno, el voltaje, si conocemos la corriente, multiplicamos la corriente por esa impedancia.
O lo mismo, acá aplicamos la fórmula de divisor de tensión, ¿cierto? Si aplicamos la fórmula de divisor de tensión, aplicamos la impedancia del capacitor por el voltaje de la fuente por PS sobre la impedancia de la resistencia más la impedancia del capacitor. Entonces la operación que estamos haciendo es esto. Que al final de cuentas es una simple operación en números complejos. Entonces hacemos esta operación, menos 15.915.5 y multiplicado por 12 ángulo de 0 o simplemente 12. 2000 menos 15.915 15.915.5 y bueno, ¿qué resultado, qué valor le están dando de ese voltaje? Profe, a mí me dio 11.81 menos 1,45 IO. Listo, menos 1,48, ¿cierto? Entonces, ese sería el resultado. Ahí resolví el circuito en el dominio de la frecuencia. Realmente nosotros necesitamos luego de que lo resolvemos pasarlo al dominio del tiempo. Y resulta que, por ejemplo, este resultado está en coordenadas rectangulares y para pasarlo al dominio del tiempo necesito conocer el voltaje en coordenadas polares. Entonces, ¿qué hago con este número? Lo convierto a coordenadas polares. Entonces, en coordenadas polares, ¿ese número cómo quedaría? Queda 11,9. 91, ¿cierto? Ajá, Aproximadamente. como 90. Sí, como 91 y el ángulo queda de menos 7.16. Listo. Eso es. Traten de realmente hacer estas operaciones porque si no, ustedes pierden después tiempo porque algunos se conforman con con que la clase queda grabada y entonces después les toca volver y volver a ver eh, para mirar esto o para entender si realmente quieren entender este tema. Disculpe, ¿qué es lo que está haciendo usted cuando coloca V sub 0 y esa ecuación que representa? Ese es el divisor de tensión. O sea, ustedes en circuitos unos vieron las ecuaciones de divisor de tensión, ¿cierto? ¿O no? ¿Y esa tensión a qué componente se lo está aplicando? Ah, ya. Acá, Ya lo vi. mira. Estamos haciendo esto. Estamos averiguando V sub 0. Eso es en la fórmula de divisor de tensión, o que eso sale que ustedes llegan y averiguaban acá la corriente. La corriente del circuito es BS sobre ZR más ZC. Si ustedes hacen la malla y despejan la corriente, aparece eso. Y el V sub 0 sería ZC por I. Y si ustedes hacen eso, pues les da esta fórmula. Creo que eso ya lo debieron haber visto en circuitos 1. ¿Listo? Sí, que no me había fijado que era un divisor de tensión. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, listo. Regresando acá al tema, bueno, ya tengo el voltaje en el dominio fasorial. Ahora lo regreso al dominio del tiempo. Entonces, si yo regreso esto al dominio del tiempo, esto sería B sub 0 de t es igual a 11,91 coseno regresamos con la misma velocidad angular que trabajamos, de 200 pi-t menos 7,16 grados. Esto me dio en voltios. Y realmente, pues, esta sería la ecuación que me dice, mira, el voltaje ahí se comporta de esta manera.
Si alguno quiere conocer el voltaje instantáneo, pues simplemente sería darle valores al tiempo. Entonces, le da valores al tiempo y pues le va arrojando eso. Es claro que, por ejemplo, en la calculadora creo que estos 7,16 tendrían que convertirlo a radianes. Sí, o sea, 7,16 lo tendrían que expresar en radianes, que sería 7,16 eh, por pi dividido entre 180. O sea que eso sería como 7,16 por pi dividido entre 180. Eso es 0,125 radianes. O sea que realmente, bueno, si lo escribieran, por ejemplo, si quisieran evaluarlo, esto sería 11,91 coseno de 200 pi t menos 0,125 radianes. Bueno, esto es en radianes, ¿no? Y pues acá ya tienen la ecuación, entonces ustedes tienen el tiempo y el voltaje es su cero. Entonces, por ejemplo, si dicen, por ejemplo, el tiempo en 0,1 segundos, ¿qué es? Entonces acá le da un valor. Y ya, pues ustedes pueden conocer el voltaje instantáneo. Realmente, más que el voltaje instantáneo, nos interesa la ecuación. ¿Alguna pregunta? Profe, o sea, ahí Profe, si nosotros hubiésemos tenido no el ángulo de cero, sino otro ángulo, se le restaba el ángulo que nos dio, ¿cierto? Si quisiéramos hallar una relación de fase, sí, pero, o sea, acá ya tenemos el ángulo acá. O sea, si el ángulo acá fuera de 30, pues acá lo que cambia es que, por ejemplo, el ángulo acá sería 30 y por ende acá el ángulo cambia. Entonces, cuando pasan acá, pues pasan la norma y lo que obtuvieron del ángulo, Ah, listo. pero para nada se modifica. O sea, se modifica acá en este instante, que este número se modificó, porque esto no sería 12 ángulo de cero, sino sería 12 ángulo de tanto. Entonces, si este número se modifica, pues lógicamente este valor se modifica. ¿Alguna otra pregunta? Profe, sí, yo lo entendí. ¿Por qué cambió a menos 0,125 radianes? Porque alguno anteriormente me estaba preguntando acerca del voltaje instantáneo. Una pregunta mucho anterior, que por ejemplo, que qué significaba ese voltaje, ese número fasorial. Entonces yo les decía, este número fasorial es un número que representa la norma y la fase de una senoide. Entonces, con ese número fasorial, pues podemos conocer los voltajes instantáneos. O sea, realmente, por ejemplo, si usted quiere conocer el voltaje instantáneo, pues resulta que esto le da un número en radianes y esto también debería estar en radianes. Esto con el fin de conocer el voltaje instantáneo. O sea, porque usted lo que ha tenido es una ecuación. Sí, entonces es la misma representación, simplemente que para poder operar, si usted hace esta operación, quedan radianes y esto está en grados, entonces las dos tienen que estar en la misma, en la misma unidad. Eh, Eso es para tener la fórmula, para poder evaluar, por ejemplo, hacer una tabla o algo así, o escribirlo, por ejemplo, en un programa, por ejemplo, como MATLAB, y ustedes escriben esta fórmula y la grafican y miran cuál es la forma de onda. Es eso, para hacer la tabla. Ah, listo, profe, gracias. Pero realmente estamos trabajando acá con grados, entonces, bueno. Sí, o sea, con esto tenemos lo que es la representación de los, bueno, de los voltajes. Bueno, para que practiquen un poquito, vamos a repetir el ejercicio, pero vamos a cambiar la velocidad, la frecuencia. Vamos a trabajar con una frecuencia de 1 kHz y me van a averiguar cuál sería el voltaje de salida si tenemos los mismos datos. O sea, si tenemos 12 voltios pico, esta resistencia de 2 kilo ohmios y este condensador de 100 nanofaradios. Y
Y también me lo averiguan con una frecuencia de 10 kHz. Van a aumentar la frecuencia y van a mirar cómo se modifica ese voltaje. ¿Listo? Entonces, fíjense que si yo modifico la frecuencia, pues la velocidad angular también se modifica y resulta que la impedancia del capacitor depende de la velocidad angular. Entonces, si se modifica la impedancia del capacitor, por ende se va a modificar el valor de voltaje. Entonces, miren cómo cambia el valor de voltaje a medida que cambiamos la frecuencia. Les voy a dar unos minuticos para que lo hagan y ya ahorita aclaro dudas, pues si surgieron, ¿no? Ya ahorita lo resuelvo, pero inténtenlo hacer. Eh, 2000 pi, ¿cierto? Entonces ya tenemos la velocidad angular, entonces esto que es menos J, WC, ya cambia acá. Entonces esto queda como menos J, acá se me disminuye por 10, o sea, sería menos 1591,5 ohmios. Esta sería la impedancia de esto del capacitor. Y si miramos, si calculamos acá el voltaje de salida, pues ya esto varía. La operación que tendríamos que hacer es menos 1591,5 por 12 ángulo de cero, que simplemente es 12, y dividido sobre la norma, ¿cierto? Entonces hacemos esa operación. Da 4.7 menos 5,84i. Listo. Y en coordenadas polares, Da 7.4 y el ángulo es de menos 51.4. 7.4. Espera y rectifico si es eso o no. Por 12.
sí, 7.47 con ángulo de menos 51, ¿cierto? Sí, así tal cual. Listo, entonces 7,47 con ángulo de menos 51. Eso es bonito, que nos esté dando, que les vaya dando, que vayamos acá bien. Entonces, listo. Hicieron eso y ya obtuvieron el voltaje ahí. Si nosotros acá hacemos lo mismo, pero con una impedancia de 10 kHz, entonces fíjense que acá la velocidad angular es de 20.000 pi radianes. Por ende, la impedancia del capacitor acá se me disminuye en una unidad que haría menos J159,15 ohmios. Y por lo tanto el voltaje de salida acá tenía menos 159,15 por 12 sobre 2000 menos J 159,15. Listo, entonces voy a hacer esa operación y ahorita comparamos los resultados si realmente nos da, si les da ese resultado. Y está dando 0.95, ¿cierto? 0,95 voltios, ángulo de menos 85,45. ¿Listo? Bueno, entonces, para ilustrar un poco lo que está pasando, por ejemplo, en un circuito así, un circuito que solamente tiene una resistencia a un condensador, voy a hacer acá una tablita. Entonces voy a hacer una tablita que me diga frecuencia y acá el voltaje de salida. Lo que me va a estar interesando es la amplitud de esa. Entonces voy a hacer una frecuencia acá de 0. Ahorita hacemos ese cálculo que no lo hemos hecho. Una frecuencia de 0, una de 100 Hz. Bueno, acá coloquemos que todo está medido en Hz y todo está medido en voltios. 100, 1000 y 10.000. Entonces, ¿qué pasa cuando empezamos a aumentar la frecuencia? Entonces, ya sabemos que cuando es de 100, ya habíamos hecho el cálculo acá, daba 11.91 con ángulo de menos 7,16 grados. Cuando es de 1000, acá da 7,47, ángulo de menos 51,49. Y cuando es de 10 kHz, es de 0,95 voltios con ángulo de menos 85,45 grados. Listo. Vamos a empezar a mirar qué es lo que está pasando. ¿Qué pasa si empiezo a aumentar la frecuencia? ¿Cómo se va modificando la amplitud del voltaje? ¿Qué pasa con esa amplitud? Va reduciendo, profe. Se va reduciendo, ¿cierto? A tal punto que si llegáramos acá a una frecuencia muy alta, esto debería ser 0. 0 ángulo de menos 90. 0 ángulo de menos 90. Miremos qué pasa si la impedancia es infinita. Si la W o la frecuencia es infinita. Si W es infinito, fíjense una cosa, la impedancia del capacitor sería menos J sobre W por C. Entonces multiplicamos infinito por C y me da que es infinito. Entonces, ¿qué pasa si divido un número sobre infinito? Sobre un número muy grande. Tiende a 0. Tiende a 0. Entonces, la impedancia acá me está dando que es de 0 ohmios. Entonces, ¿qué pasa? Lo que está pasando es que yo estoy haciendo esto.
BS, acá la resistencia y la impedancia del capacitor queda en un corto, ¿cierto? Porque es cero. Si la impedancia es cero es porque es corto. Recordemos que si la resistencia era cero es un corto. Y me preguntan acá el voltaje versus cero. El voltaje en un corto, como no hay diferencia de potencial, sino que es el mismo punto, es el mismo nodo, el voltaje terminaría siendo cero. Entonces, por eso decimos que el voltaje acá sería de 0 voltios. Eso es lo que está pasando si la frecuencia es muy grande, si la frecuencia tiende a infinito. Entonces, por eso miramos que a medida que se va aumentando la frecuencia, el voltaje tiende a cero. Entonces, una frecuencia muy grande, pues eso va a ser cero. Esto, que las unidades me están estorbando un poquito. Vamos a mirar cuál es el caso que es de cero. Resulta que si la velocidad angular es cero, o sea, la frecuencia es cero, la impedancia del capacitor sería esto, menos J sobre W, y W es cero. Entonces, ¿qué pasa si yo divido un número sobre cero? ¿Se indetermina o tiende Se a cumplir? indetermina, eso es correcto, se indetermina, o sea que esto está dando infinito. ¿Y qué es infinito? Si la impedancia es infinita, estamos hablando de que esto es un corto, ¿cierto? Arriba era un cortocircuito. Y acá estamos hablando de un circuito abierto. Y ya habíamos reemplazado antiguamente los capacitores por circuito abierto, ¿cierto? ¿Dónde íbamos hecho eso? En el estado estable. En DC, en estado estable, en DC. Esto también es estado estable. Después estudiaremos la respuesta completa, pero esto es estado estable en AC. Esto es estado estable en AC. Esto sería el estado estable en DC. Entonces, si estamos hablando de una frecuencia cero, estamos hablando de corriente directa. Entonces, esto es un caso, el estado estable en DC sería un caso particular del estado estable en AC, simplemente que es cuando W vale cero. Eso sería la conclusión. Entonces, si nos fijamos, acá lo que tenemos es un circuito abierto, entonces tenemos acá BS. Acá tenemos la resistencia y esto se me abrió. Y me interesa conocer el voltaje acá de salida. Voltaje cero. Resulta que como esto está abierto y solamente había una malla en un circuito abierto, ¿cuánto es la corriente? Cero. Cero, no hay corriente. En un circuito abierto la corriente es cero. Entonces, si nosotros hacemos la LBK para hallar el B sub 0, nos vamos a dar de cuenta menos BS más R por I más B sub 0 igual a 0. Pero resulta que como acá no hay corriente, pues esto termina siendo 0 menos BS más 0 más B sub 0 igual a 0. O sea que el voltaje acá es de salida al B sub 0 es igual al voltaje de la fuente, que por ejemplo en este caso sería 12 ángulo de 0. Entonces esa es la conclusión. Entonces si nosotros nos fijamos a medida que va aumentando, a medida que va disminuyendo la frecuencia, va tendiendo a ser el mismo voltaje de entrada. Si vamos aumentando la frecuencia, ese voltaje va disminuyendo. Esto realmente recibe un nombre, este circuito en particular, y eso se conoce como un filtro pasabajas. Esto es lo que se conoce como un filtro pasabajas. ¿Qué es un filtro pasabajas? Pues es un circuito que me deja pasar las frecuencias bajas. Esto, pues, en ingeniería tiene múltiples aplicaciones. Por ejemplo, si ustedes tienen una señal ruidosa, por ejemplo, ustedes están capturando una señal, por ejemplo, de un sensor
y ustedes dicen, tengo esta señal. Tienen, por ejemplo, esa señal y ustedes aplican, por ejemplo, un filtro pasabajas. Un filtro pasabajas. Lo que hacen es suavizar la señal. Entonces, lo que van a hacer es que obtienen el contorno de la señal. O sea, obtienen acá el... Bueno, creo que es... Corro esto un poquito. O sea, obtienen la señal suavizada, o sea, tienen, bueno, tienen la señal suavizada, lo que sería como el contorno. Entonces eliminamos, por ejemplo, el ruido. Esa señal roja es la que se obtiene. Se suaviza la señal. Entonces, por ejemplo, un filtro pasabajas lo podemos utilizar para reducir ruido. No es el único tipo de filtros que hay, existen los filtros pasaaltas que se utilizan para realzar algunas características. Existe una combinación de lo que es un filtro pasabaja y un filtro pasalta, en el cual solamente me dejan pasar una región de señales, que eso se denomina un filtro pasabanda. Por ejemplo, estos filtros pasabandas son la base de, por ejemplo, las comunicaciones, de todo tipo de comunicaciones. O sea, sin un filtro pasabanda no existiría las comunicaciones, por ejemplo, no existiría lo que es la radio, la televisión, el internet, etcétera. Porque realmente, por ejemplo, para usted transmitir una información, lo que usted necesita es elevar la señal en frecuencia. Por ejemplo, por ejemplo, una radio lo que hace es que necesitamos transmitir la voz. La voz es una señal de baja frecuencia que normalmente está de 20 a 20 kilohertz. Está la voz, pero usted necesita transmitirla. Para transmitirla, usted lo que hace es elevarla en frecuencia. Entonces lo eleva a diferentes canales de frecuencia y después que a usted le llega con el receptor, a usted no le interesa esa componente alta frecuencia. Entonces usted lo que tiene que sintonizar y eliminar esa componente alta frecuencia y nada más dejar pasarla, bueno, o sea, o sintonizar el canal donde está montado. Y bueno, primero sintoniza, después elimina esa componente alta frecuencia. Entonces, primero sería un filtro pasabaja, un filtro pasabanda que sintoniza y después un filtro pasabaja que elimina la componente alta frecuencia. Entonces, todo esto son combinaciones de filtros, entonces, ¿pero qué termina siendo un filtro? A fin de cuentas son circuitos eléctricos. Como tal, si ustedes se fijan en los contenidos de la materia, pues no existe un capítulo que diga vamos a ver filtros, no está contemplado dentro del curso, entonces simplemente estoy tocando esto así como por encimita, pero de acá hay una teoría bastante interesante. No voy a entrar en detalles de cómo se calculan a partir de dónde empieza a dejar pasar o a partir, pero lo único que les estoy pues tratando de venderles las ideas, de decirles que esto es un filtro, al final de cuentas es un circuito que ustedes más adelante en algunas materias de profesionalización van a mirar cómo diseñan esos filtros y qué usos les van a dar. Como tal, vamos me van a incluir dentro de sus apuntes una consulta. Van a consultar, eso lo incluyen dentro de los apuntes de esta clase, me van a consultar qué es un filtro eléctrico. Sí, para que no me coloquen por allá filtros de, no sé, un filtro mecánico, filtro de agua, no. Filtro eléctrico. Entonces me dicen, pues un filtro pasabajas. Un filtro pasa altas. Que es un filtro pasabanda y que es un filtro rechazabanda.
¿Y cuáles son las aplicaciones de esto? Una consulta bastante corta, o sea, no, tampoco es que me interesan las definiciones, algo de lo que es la respuesta en frecuencia de cada filtro y cuáles son las aplicaciones de estos filtros. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Continúo. Profe, en esos filtros Profe, una pregunta Sí. para las ondas. respecto a la consulta. ¿Eso de su merced lo va a calificar? Pues eso es parte de los apuntes. Los apuntes es básico para lo que son esto, para presentar los quizzes. O sea, Ah, ok, realmente, ok. realmente pues sí, o sea, eh, siempre les digo, o sea, traten de leer, traten de consultar, no sé qué, simplemente con lo que se ve en la clase, porque muchas veces yo le estoy vendiendo la versión de, bueno, lo que yo he aprendido a lo largo de los años, pero realmente, por ejemplo, si ustedes leen un libro de, por ejemplo, de circuito, leen información de eso, se van a enriquecer, no se queden únicamente con lo que está en la clase, porque realmente no se puede transmitir realmente todo el conocimiento así en una clase, sino que ustedes tienen que leer, tienen que estudiar. Ustedes están en este cuento, eligieron estudiar una ingeniería y tienen que estar como en este ámbito, leyendo acerca de qué es lo que están estudiando. Profe, una pregunta y dice filtro pasabanda, ¿no? Pasabanda Sí, y pasa banda, rechaza banda. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Profe, en esos filtros no se utiliza en ningún momento lo que es lo de las transformadas para separar una onda superpuesta de otra, ¿cierto? ¿O sí? Es que sí, el filtro separa una onda, puede separar una onda de alta frecuencia a una onda de baja frecuencia. O sea, por ejemplo, si usted, por ejemplo, suma dos ondas de diferente frecuencia y usted hace una combinación de filtros, puede separarlas, claro. Eso es una de las aplicaciones de los filtros. Así como funciona el radio AM y Eh, FM. eh, es que el radio, la base del radio es un filtro. Eso es, lo que sintoniza es un filtro pasabanda. Por eso le estoy diciendo, todo estos son filtros, que son bloques constitutivos. O sea, por eso le digo, sin los filtros no podría existir comunicaciones. Eso es lo que es un filtro. O sea, si nosotros nos fuéramos a hacer una aplicación, por ejemplo, a mí me causó curiosidad una vez que estaba mirando, por ejemplo, un proyecto y era de una materia de telecomunicaciones, imagínense. Eso es como séptimo, octavo semestre, por ejemplo, para los que ven eso de los de electrónica, los de telecomunicaciones ven esa materia. Y de proyecto final estaban haciendo un receptor FM y eso era como una feria. Y bueno, la pregunta era cómo iban calculado la bobina de cuánto era el valor de la bobina del condensador para que hicieran el receptor. Y no supieron, o sea, llegaron y dijeron, no, es que nosotros vimos un video en YouTube donde decían que cogían un rollo de papel higiénico y daban tantas vueltas y no, eso no funcionó, entonces ahí cuadramos cuántas vueltas tenía que hacer la bobina. Realmente, uy, no, o sea, lo hicieron a ciegas, o sea, hicieron algo así como cuando alguien hace algo así de bachillerato sin tirar cálculo, o sea, ahí lo básico sería conocer la frecuencia de corte que es esto, 1 sobre 2 pi RC. Y si tenían el valor del capacitor, pues sabían el valor de la bobina y con ello podían mirar cuántas vueltas iban a dar o cuántas no. Pero si en el nivel, o sea, por ejemplo, llegar a un semestre alto y ni siquiera saber, por ejemplo, estos cálculos tan básicos, que son las frecuencias de corte, que es lo que, por ejemplo, les pido en estas materias. Incluso llegan, por eso
a veces ni siquiera o sea, por ejemplo, no soy como fan de dejar proyectos finales porque al final terminan es eso, mirando, por ejemplo, un video en YouTube, pero viéndolo desde una forma amateur, más no viendo los cálculos que se tienen que hacer para hacer, por ejemplo, un receptor de radio, hacer em, un diferente dispositivo, o sea, hacer un transformador, hacer un motor eléctrico, hacer todas estas cositas, pues esto, pues ustedes están viendo estas materias es para calcular y mirar, por ejemplo, cómo va a funcionar eso, más no para hacerlo así a ciegas, o sea, hacerlo como que no han visto circuitos, no han visto electromagnetismo, no han visto nada de eso y no saben cómo calcular una frecuencia de corte, no saben cómo calcular, o sea, realmente la ingeniería es eso, aprender esta matemática para poder predecir los comportamientos de los circuitos. ¿Alguna otra pregunta? Nada, profe. Bueno, entonces voy a borrar acá la pantalla. Bueno, entonces realmente así se resuelve un circuito. Ya ahorita miraremos circuitos con otro más detalle, con más detalle. Pero entonces empecemos a hacer un repaso de lo que es circuitos 1, pero ya acá en corriente alterna. Entonces, por ejemplo, en circuitos 1 vieron cómo calcular resistencias equivalentes. Acá vamos a mirar o a trabajar cómo calcular impedancias equivalentes. ¿Y qué es esto de calcular impedancia equivalente? O sea, nosotros podemos simplificar un circuito, cambiar un circuito original por un circuito simplificado, en el cual es la corriente total del circuito y el voltaje total, o sea, sean los mismos. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos varias resistencias desde dos terminales, por ejemplo, desde un terminal A a un terminal B, tenemos varias impedancias conectadas en serie. Conectamos varias impedancias conectadas en serie. ¿Alguien recuerda cuál es la definición de conectar resistencias en serie? ¿Cómo sabemos si resistencias estaban conectadas en serie? Cuando la conexión de una es Cuando solo compartían un nodo con otra resistencia. Sí, exactamente, cuando están conectadas por nodos secundarios. Si nos fijamos, todos estos nodos de acá son nodos secundarios, nodos en los que no hay división de corriente. Si nosotros miramos la corriente que entra a este nodo, va a ser la misma corriente que sale. Entonces, si las resistencias o las impedancias están conectadas en series, no hay división de corriente, por lo tanto, la corriente en todas estas impedancias debe ser lo mismo. Bueno, sin entrar acá en demostración, la impedancia equivalente acá, o sea, podemos cambiar todas estas impedancias que están en series por una sola impedancia que va a ser la suma de todas las impedancias. Eso es lo que es una impedancia equivalente en serie. Ahora, si nosotros tenemos varias impedancias conectadas en paralelo, impedancias conectadas en paralelo, ¿alguien se acuerda cómo sabemos si las impedancias están conectadas en paralelo? Pues que los dos elementos están compartiendo dos nodos. Cuando los dos elementos comparten los dos mismos nodos, eso es correcto. Las impedancias están en paralelo y como comparten los dos mismos nodos,
vamos a mirar de que el voltaje entre esas dos, entre el voltaje entre todas estas impedancias va a ser común para todos los elementos. El voltaje es común. Acá la corriente era común. Entonces, esas impedancias que están en paralelo las podemos cambiar por una sola impedancia, una Z equivalente, pero esa Z equivalente, ¿qué termina siendo? Va a terminar siendo la inversa de la sumatoria de las inversas de las impedancias. Bueno, para dos impedancias, por ejemplo, si hay dos impedancias en paralelo, hay una ecuación que es muy popular. Para dos impedancias en paralelo, podemos utilizar esta ecuación, que sería Z1 por Z2 sobre Z1 más Z2. Listo, entonces generalmente, por ejemplo, en ejercicios de este tipo, pues ustedes pueden buscar que les van a pedir hallar la impedancia equivalente, por ejemplo, entre dos terminales. Entonces vamos a hacer un ejemplo de este tipo, ejemplo. Hallar la impedancia equivalente entre los terminales A y B en el siguiente circuito. Ya lo dibujo. Vamos a... Fíjense que les estoy dibujando el circuito ya en el dominio de esto, en el dominio de la frecuencia, o sea, y fíjense una cosa, si lo estoy dibujando acá, fíjense que ya acá le estoy colocando los capacitores siempre van a ir acompañados de una J negativa y los inductores siempre van a ir acompañados de una J positiva. Bueno, entonces, cuando tengamos un ejercicio de este tipo, la clave para resolver un ejercicio de esto es la identificación de nodos. Generalmente, si nosotros miramos los nodos, por ejemplo, si identificamos nodos secundarios es porque hay serie. Ahora, si miramos que los elementos están compartiendo los dos mismos nodos, pues esto generalmente ya sabemos que los elementos están en paralelo. Entonces, como esto se basa en identificación de nodos, pues voy a acá enumerar los nodos y voy a seleccionar qué son los nodos acá. Entonces, por ejemplo, acá tengo un nodo 1. Acá tendría un nodo 2. Acá tengo un nodo 3. Acá tengo un nodo 4. Acá tengo un nodo 5. Y acá tengo un nodo 6. Entonces, por ejemplo, este circuito tiene 6 nodos. Fíjense que estos terminales A y B ustedes no lo pueden desaparecer. Hagan de cuenta de que acá tienen una fuente, por ejemplo, de tensión o algún elemento. Estos dos terminales no son circuito abierto, sino eso es que ahí vamos a conectar otra
parte del circuito. Entonces estos terminales no se pueden tocar, no se pueden desaparecer. Entonces, en base a acá, la selección de nodos que hice, detectamos si existen nodos secundarios. ¿En ese circuito existen nodos secundarios? Sí, Sí, ¿cuáles? el 2, el 3, el 4 y el 5. El 2 no es secundario porque el 2 tiene más de 12 elementos conectados. Tiene 1, 2, 3, 4. Tiene 4 elementos. Para que el nodo El sea 4 y el secundario, 5, profe. solamente tiene que tener 2 elementos. Eso es correcto. Solamente están el 4 y el 5. El resto de nodos no son secundarios. El 2 es un nodo primario, tiene 4 elementos. El nodo 3 tiene 3 elementos conectados. El nodo 6, fíjense que no sería secundario porque tiene acá conectado el terminal B. Si nosotros consideráramos, por ejemplo, el nodo 6 como secundario, desaparecemos el terminal B y no hallamos la impedancia equivalente. Lo que es el terminal A y el terminal B no se pueden desaparecer. Esto no es circuito abierto. Entonces, los únicos nodos secundarios que hay acá es el 4 y el 5. El que el 4 sea un nodo secundario significa que J20 está en serie con 20. Y el que el 5 sea secundario significa que 20 está en serie con menos J10. Lo que significa que estas tres impedancias están en serie. O sea que yo puedo calcular una impedancia que me va a quedar de extremo a extremo. Generalmente, cuando se hace esto, impedancia equivalente de serie, se desaparecen los nodos secundarios. O sea que al hacer la serie, yo voy a desaparecer los nodos 4 y 5 y me va a quedar una impedancia conectada de este punto a este punto, del nodo 2 al nodo 6. Y me queda una sola impedancia. Entonces podemos hacer esa operación. Entonces digo, Z equivalente o Z1 sería la suma de esas impedancias. J20 más 20 menos J10. Entonces 20 queda intacto, no hay. Y acá sumo J20 menos J10, eso da J10 positivo. Entonces ahí tengo la primera Z1 que iría desconectada acá. Ahora, voy a determinar si en este circuito hay elementos que estén compartiendo los dos mismos nodos. ¿Hay elementos que estén compartiendo los dos mismos nodos para decir que están en paralelo? ¿Sí hay o no hay? Sí, profe. ¿Cuáles elementos están compartiendo los dos mismos nodos? J30 menos J30 y 30. Menos J30 y 30, eso es correcto. Entonces, podemos afirmar de que estos dos elementos están en paralelo, ¿sí? Si nos fijamos, parten del nodo 2, los dos, y están conectados, llegan al nodo 3. Entonces, podemos decir que hacemos una Z2 y esa Z2 sería el paralelo de 30 con menos J30, o sea, multiplicado por menos J30 y dividido sobre la suma de las dos, 30 menos J30. Y entonces hago esa operación. ¿Cuánto les dio? 15 menos J15, ¿cierto? Bueno, si ya hicieron eso, pues ya vamos a mirar cómo queda el circuito simplificado para mirar esto. Entonces, acá el circuito, esta impedancia de menos J20 no la tocamos. Ahora, estas dos las simplificamos por una Z2. Fíjense que la impedancia equivalente ahí debería quedar conectada entre los mismos nodos, entre el nodo 2 y el nodo 3. O sea que esas dos impedancias las estamos cambiando por una única impedancia que tiene este valor 15 menos J15. Y este inductor de J20 todavía no lo he tocado, J20. Ahora, de acá a acá hice una serie, ¿cierto?
Y esta sola, y entonces me queda una sola impedancia que va conectada de esta manera, que sería 20 más J10. Como tal, repetimos el mismo procedimiento. Identificamos los nodos y miramos si existen nodos secundarios y si existen nodos, elementos que estén compartiendo los mismos nodos. Ya en este circuito simplificado nos vamos a dar cuenta que esto que antes era un nodo primario, al hacer el paralelo queda convertido en una serie. Entonces me va a quedar un elemento que va a quedar conectado de acá a acá. Entonces, si nosotros lo miramos así, esto sería la suma de esos dos. Entonces sería 15 menos J15 más J20. Entonces el circuito me está quedando algo así. Menos J20, no la toqué. Esta impedancia me quedaría acá una sola impedancia de 15 más J5, ¿cierto? Y acá quedaría la impedancia de 20 más J10. Como tal, volvemos a repetir el procedimiento. Miramos si existe en este circuito algún nodo secundario. En este circuito así simplificado no existe nodo secundario, pero sí notamos de que estas dos impedancias están compartiendo los mismos nodos al hacer una identificación de nodos. Entonces, acto seguido, pues sabemos de que acá estas impedancias estarían en paralelo, entonces haríamos la ecuación, íbamos acá en Z1, Z2, esta sería Z3, entonces sería acá una Z4, ¿no? Esta sería Z3. Entonces una Z4 que sería 15 más J15 multiplicado por 20 más J10 dividido sobre la suma de las dos impedancias, o sea 15. Bueno, aquí tengo este corchete. 15 más J15 más 20 más J10. Y calculamos el valor de Z4. Profe, ¿ahí no es J5? Sí, J5, eso es correcto. Me equivoqué transcribiendo ahí. Por lo que fue esta, es más J5 esto. Eso es correcto. Gracias. Gracias por la observación. Bueno, entonces vamos a hacer esa operación. 15 más 5i multiplicado por 20 más 10i. Eso da 8,62 más 3,44J. Exactamente, eso es. 8,62. Acá lo estoy copiando. 8,62 más 3,448. Ese está más aproximado no a 3,44 sino a 3,45. Fíjense en el tercer dígito. Es superior a 5. Entonces, generalmente cuando eso ocurre, aproximamos para no perder tanta proximidad. ¿Listo? Para tener un valor más cercano. Ya como tal, me quedaría que la impedancia equivalente ya solamente me quedan dos impedancias. Y esas dos impedancias al final me están quedando en serie. ¿Qué sería esto? Me está quedando esta menos J20 y esta Z4. Por lo tanto, la impedancia equivalente terminaría siendo menos J20 más Z4. Entonces, la impedancia equivalente, la parte real queda igual 862. Y acá le resto menos J20. Eso queda menos 16 menos J, 16,55 ohmios. Y de esta manera calcularía la impedancia equivalente del circuito. ¿Alguna pregunta? Profe, yo traté de hacer eso metiendo la ecuación completa de la equivalente en la calculadora y no me deja. Dice que stack error. Cuando dice stack error, ¿qué es lo que está pasando?
Me tocaría mirar la operación que está haciendo. Si quiere, envíeme un mensaje, una pantallazo al WhatsApp, ya lo miro. Ya ahorita le respondo qué es lo que está haciendo mal. Eso sí, realmente me muestra qué operación está metiendo. Bueno, vamos a hacer otros ejercicios acerca de esto de impedancia equivalente. Por acá tengo algunos para no dibujarlos. Se cayó la llamada, ¿no? Me dio la impresión de que son. Ah, bueno. Me sonó así como si se fuera caído. Bueno, entonces vamos a hacer este ejercicio. Siempre, bueno, les voy a dar la posibilidad de que el primero que me envíe el circuito correctamente, tiene punto adicional en el 15%. Entonces, el primero que me envíe este circuito correctamente, pues esto tiene punto adicional. Entonces ya lo coloco acá. Les voy a dar digamos, hasta las 11:20 tienen plazo para enviármelos. Si me lo envían correctamente al WhatsApp, eh, esto, si me lo envían correctamente, pues tienen punto adicional, el primero que me lo envíe, ¿no? Ya ahorita lo resuelvo y aclaro dudas. Intenten resolverlo porque realmente ustedes aprenden es cuando eh, intentan, cuando, cuando realmente intentan resolver problemas. Si son a si son pasivos en este tema del conocimiento, pues realmente no aprenden. O sea, si ustedes se limitan simplemente a ver la clase y a esto no lo van a aprender. Entonces, intenten hacerlo. Si les queda mal, pues cuando lo resuelva, pues miran los errores que están cometiendo. Bueno, entonces voy a silenciar el micrófono, los dejo ahí y ya miro, por ejemplo, las dudas que me mandaron al WhatsApp. Participando ya después de acá ya no es válido, ¿no? Después de que empiece a resolverlo. Vamos a mirarlo acá como... Bueno, entonces, esto de hallar impedancias equivalentes parte de una correcta identificación de nodos. Entonces, lo primero que voy a hacer es mirar qué nodos hay en ese circuito. Voy a mirar cuántos nodos tiene el circuito y cuáles son los nodos que hay. Entonces, esto es un solo nodo, un nodo 1. Esto sería un nodo 2. Llamemos a esto un nodo 3. A un nodo 4 y un nodo 5. Entonces, este circuito tiene 5 nodos. Tiene 5 nodos como tal.
Entonces, vamos a identificar si hay alguno de alguno de estos nodos es secundario. ¿Alguno de esos nodos es secundario? El 3. El El 3, nodo profe. 3. Entonces, podemos decir que ya podemos hallar una impedancia 1 que va a ser la suma de estas dos resistencias, de esas dos impedancias, 20 más J20. Bueno, después determinamos si en el circuito como tal existen elementos que estén compartiendo los dos mismos nodos, o sea, estén en paralelo. Entonces, de este circuito hay elementos que estén en paralelo, que compartan los mismos nodos. Profe, el J10 no estará en paralelo con el 10-11. El J10 está en paralelo con 10, eso es correcto. Parten de 1 y llega a 2. Acá hay otro paralelo, mira. Este menos J20 parte de 1 y llega a 2. Generalmente podemos mirar de que estos tres impedancias están en paralelo. O sea, podemos hacer este con este, o este con este, o este con este. Pero lo cierto es que estas tres impedancias están en paralelo, entonces puedo hacer el paralelo de esas tres impedancias. Entonces digo 1 sobre esas tres impedancias. 1 menos J20 más 1 sobre 10 más 1 sobre J10. Y realizo esta operación y miro qué valor me da. Eso me da 8 más J4, ¿sí? Listo. Entonces, al hacer esas operaciones, pues vamos a mirar cómo nos queda el circuito simplificado. Fíjense que, bueno, este es el circuito y voy a dibujar el circuito simplificado, cómo me va quedando. Entonces, para ese fin, pues voy a dibujar acá el mismo circuitico. De acá a acá me queda una sola impedancia, entonces esa sí la voy a anotar acá, es la Z1, que es 20 más J20. Bueno, eh, lo dibujé para ilustrar dónde queda esta impedancia Z2. Fíjense que la impedancia Z2 debe conservar los mismos terminales a los cuales están conectados. O sea, debe conservar que quede conectada al nodo 1 y que llegue al nodo 2. O sea, que empiece en nodo 1 y llegue al nodo 2. Si nosotros lo miramos de esta forma, esas tres impedancias están entre 1 y 2. Entonces, una forma de saber dónde queda ubicada esa Z2 es esto, cogiendo una impedancia de estas tres y asignarle el valor de Z2 y borramos las otras dos. De esa manera, pues podemos conocer dónde queda ubicado el Z2. Por ejemplo, yo podría decir de que la impedancia Z2 queda acá donde está el capacitor. Entonces, ahí donde está el Z2 le coloco el valor de esto, 8,4. Y acá donde estaba el inductor y donde está la resistencia, pues lo borro acá. Entonces, lo borro acá. Y ahí donde estaba el capacitor, le asigno el valor de esa impedancia, 8 más J4. Esa es una de las posibles ubicaciones de ese circuito. Otra posible ubicación es, por ejemplo, vamos a darlo acá.
Otra posible ubicación de eso es, por ejemplo, dejarlo donde estaba la resistencia o dejarlo donde estaba el inductor. Cualquiera de las dos de las otras combinaciones es posible. Por ejemplo, si lo dejo donde está la resistencia, donde está la resistencia, me quedaría de esta forma. Entonces, fíjense que me puede quedar redibujado de estas dos o, bueno, de la otra forma. Pero como tal, el circuito o el resultado final no se me va a modificar, independientemente del camino que tome. Después que tenemos ya el circuito simplificado, tenemos este, o tenemos este, o tenemos allá el otro circuito ahí donde estaba el inductor, lo que hacemos es una identificación de nodos. Y volvemos a identificarte que, por ejemplo, este nodo de acá o este nodo de acá termina siendo un nodo secundario. O sea que estas dos impedancias están en serie, entonces me queda una impedancia que va a quedar conectada de extremo a extremo. O sea, me queda conectada acá a acá. O lo mismo decir que me queda conectada de acá a acá. Entonces, siguiendo esos pasos lógicos, pues voy a llegar a que el circuito me queda algo así. Calculo esta impedancia Z3, que sería, bueno, coloquemos acá Z3. Sería 8 más J4 más 30. O sea que sería igual a 38 más J4. Y como tal, el circuito me queda algo así. Y este me queda 20 más J20. Ya como tal, después este circuito ya quedó más simplificado. Miramos de que estas dos impedancias están en paralelo y después quedarían en serie y con este menos J30. Entonces ya realmente la impedancia equivalente sería hacer esta operación. Sería menos J30 por el paralelo de esas dos. O sea, sería más 38 más J4 multiplicado por 20 más J20 dividido sobre la suma de las dos, que sería 38 más J4 más 20 más J20. Y bueno, la impedancia equivalente de todo esto. Vamos a hacer esa operación. Esto da 15,13 menos J21,78. Esto me dio nognus. Y esta es la respuesta. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿usted va a hacer quiz de esto? Sí, claro. Para el quiz, ¿tenemos que hacer dibujo tras dibujo o podemos hacer la expresión completa, así como yo la hice? Pues si usted tiene la visión desarrollada completamente, pues la puede hacer, pero bueno, al comienzo sí es como muchas veces es al comienzo esto ir haciendo como las primeras partes, esto haciéndolas con detalle, porque si no se van a pegar una enredada a ustedes. Pues es mi recomendación, ¿no? Profe, y en el caso de que, por ejemplo, que sí lo veamos muy difícil y pues hayan partes en que uno las puede hacer menos dibujos, pues tenemos la posibilidad, ¿no? O sea, Sí, claro, de reducirlo lo claro, más o posible. sea, claro, porque eh, ahí me doy cuenta si realmente lo están entendiendo o no.
puede dejar ver mejor los circuitos? Ahí está. Profe, una pregunta. Se supone que los tres componentes de arriba quedan en paralelo. Sí. ¿Está mal si de pronto el 8 más J4 se colocara en la posición de donde está J10? Ahí ya queda todo mal, ¿verdad? No, no, Porque no no, se quedaría puede. No, es que está bien. Si usted lo coloca donde está el J10, está correcto. Y debe llegar a la misma respuesta de acá. Pero entonces se eliminaría todo el camino de arriba o quedaría igual. No. Mira, si lo coloca donde está el inductor, pues será lo dibujo acá, ¿qué haría? El cable no se borra donde estaban los elementos. Entonces, se borra acá donde está este capacitor, se borra donde está el inductor y quedaría de esta manera. Acá queda 8 más J4. Acá quedaría la resistencia de 30. Bueno, y acá quedaría la impedancia Z1. Y acá quedaría el condensador. Esto, de esa manera queda. Y si se fijan, pues seguirían la misma lógica, porque mira, esto es serie y entonces de acá a acá me queda conectada una sola impedancia y llegan a este mismo circuito de acá. Entonces no importa por dónde hayan tomado el camino, pues realmente deben llegar a la misma respuesta. Lo que ustedes borran como tal son los elementos, más no borran el cable, o sea, no borran este cable de conexión, porque si borran el cable de conexión, pues están ya modificando el circuito. Fíjense que siempre el cable de acá, siempre el cable que va bordeando el circuito, siempre lo está dejando. Yo lo que borro son los elementos. Y si por ejemplo no estuviera el menos J20, sino nada más estuviera el 10 en paralelo con el J10, o sea, no estuviera el cable del menos J20. Mm, Esto tocaría mirarlo como con más detalle. Si quiere, por ejemplo, si quiere, puede ver asesorías, si le parece, si hacemos como algo más detallado para mirar, por ejemplo, cuál ejercicio o, por ejemplo, no sé, pues usted me dibuja el circuito y lo miramos en asesorías, ¿le parece? Ah, vale, listo, gracias, profe. O dibújeme el circuito, me manda al WhatsApp y lo miro con más detalle. ¿Listo? Para mirar cuál circuito es el que usted quiere resolver. Sí, sí, o sea, dibújelo y más tarde lo miramos por el WhatsApp, si le parece. Bueno, esta es una de las metodologías que se utiliza para hallar las resistencias o impedancias equivalentes, ¿no? O sea, ustedes venían trabajando con resistencias, acá o sea, que estamos trabajando es con impedancias, operaciones con números complejos. Como tal, algunos se acostumbran o llegan con una costumbre de que si no ven los impedancias así al ladito, no ubican los paralelos. Y eso es como un error, o sea, realmente ustedes para mirar esto, para hallar la impedancia equivalente, tienen que hacer una identificación de nodos. No importa que el circuito no se lo dibujen de manera rectangular, porque es que o sea, por ejemplo, si yo les fuera dibujado este circuito de manera un poquito rectangular, o sea, por ejemplo, fuera girado estas dos impedancias hacia arriba, giro 90 grados, me doy cuenta que la mayoría sí llegan y dicen, ah, mira, están al ladito, están en paralelo, pero las acuesto, estas dos impedancias, si se bloquean, quedan como bloqueados. Este ejercicio tenía ese objetivo, incentivar o mirar de que hayan de que desarrollen la visión espacial. Otra forma de resolver este circuito es dibujarlo de manera jerárquica. ¿Qué es dibujarlo de manera jerárquica? Si se dan cuenta, este circuito
está conectado a dos terminales A y B. Consideremos que el terminal A sería el punto más alto y el terminal B el punto más bajo. Entonces, el objetivo de dibujarlo de manera jerárquica es mirar de que vamos a partir del punto más alto y vamos a llegar al punto más bajo, ¿sí? Entonces, si lo miramos de esa manera, el punto más alto de ahí sería la jerarquía 1, equivaldría al nodo 1, ¿cierto? El nodo 1 es el punto más alto. Después del nodo 1, por ejemplo, todos estos tres elementos están cayendo al nodo 2. Y este elemento, esta resistencia 20, de parte de 1 llega a 3. O sea que la jerarquía de la otra jerarquía estaría comprendido por el nodo 2 y el nodo 3, que están llegando al siguiente, como al siguiente escalón. La otra jerarquía sería mirar que del nodo 2 llega a 4 y de 3 parte a 4. Entonces, en la jerarquía 3 nos encontraríamos un solo nodo, nodo 4. Y del nodo 4 va a partir al punto más bajo, que sería el nodo 5. Entonces, tendríamos 4 niveles de jerarquía en ese circuito y entonces empezaríamos a mirar de que voy a dibujarlo acá. El nodo 1, o sea, el terminal A, sería una sola línea y de ahí van a partir 4 elementos. Va a partir el condensador, menos J20, parte esta resistencia de 10 ohmios y parte esta inductancia de J10. Bueno, no les coloqué las unidades. Y también parte esta resistencia a 20 ohmios. Entonces, parte esa resistencia a 20 ohmios. Estas tres resistencias llegan a un único nodo, que es el nodo 2, que sería la jerarquía acá. Y de eso va a partir una sola resistencia acá, que sería de 30 ohmios. Acá, esta resistencia de 20 llega a la inductancia, que es el nodo 4 acá. Entonces, esto sería J20. Y estas dos llegan a un solo nodo, que es el nodo 4. Entonces llega acá y de ese nodo 4 llega acá un condensador, que es menos J30. Y todo eso ya llegó acá. Entonces esta es dibujar un circuito de manera jerárquica. Si se fijan, ahí prácticamente lo que hice fue doblar estas dos resistencias hacia arriba. Yo creo que algunos ya, por ejemplo, si se los dibujo así, pues ya como que dicen, ya más fácil. Pero se los dibujo así y se quedan bloqueados. Entonces, existen esas posibilidades para resolver el circuito. O sea, una es dibujarlo de manera jerárquica y otra es ir siguiendo acá los pasos. ¿Alguna pregunta de esto? No, profe. Sí, ahí sigue estando, Bueno. por ejemplo, paralelo con un corto, se siguen anulando los componentes, como el circuito azul. Sí, claro. Si algún elemento llega a quedar sobre el mismo nodo, pues esto estaría en corto, ¿no? Ya miramos algo. Y es algo muy interesante que sucede en circuitos de corriente alterna. Resulta que hay algo que se llama resonancia. Y resulta que, por ejemplo, pueden ocurrir que una impedancia y un condensador entren en resonancia en serie, y cuando una impedancia, un inductor y un capacitor entran en resonancia en serie, pues ahí se va a producir un corto. Y cuando un capacitor y un inductor estén en paralelo y estén en resonancia, van a quedar a circuito abierto. Pero ya hago un ejemplito de esto como con más detalle. Por el momento estoy mirando que realmente me sepan identificar los nodos. Vamos a ir gradualmente incrementando la dificultad de los ejercicios. Entonces vamos a mirar cómo les va con este. Ya ahorita reviso si alguno le quedó bien. Hasta las 11:23. Entonces vamos a hacer este otro.
Circuito. Ah, Yo creo que son las 11:45, ¿cierto? Sí. Yo creo que no alcanzo a explicarlo porque les quiero dar un tiempo para que lo analicen. Entonces ya queda como muy encima sobre las 12. Entonces vamos a hacer una cosa. Intenten desarrollar este ejercicio. Es más, me pueden enviar las posibles soluciones hasta las 12 y la próxima clase lo resuelvo. O aclaro dudas si quieren en asesorías los lunes. Entonces, si intentan desarrollarlo, la próxima clase lo resuelvo. Es válido que me envíen o sea, que me envíen las posibles soluciones hasta las 12. Mientras tanto, miro si a alguno le quedó bien el ejercicio pasado. Listo, profe. Listo, profe. Bueno, yo creo que los dejo trabajando ahí. Ya me voy a desconectar, al menos de que alguno tenga alguna pregunta, alguna duda. Profe, yo tengo una pregunta. ¿La resistencia que está arriba es de 10 ohmios las dos? Sí, las dos son de 10 ohmios. Listo. ¿Alguna otra? Bueno, entonces voy a terminar la grabación de acá de la clase. Pero, profe, ¿puede mostrar un tico para Sí, ahí copiarlo? está. Sí, ahí está.